Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, ingresamos así al programa de la Facultad de Derecho, en el cual desarrollamos entrevistas con profesores e investigadores de nuestra casa, y hoy tenemos el muy grato honor de contar con la presencia del doctor Gregorio Flax. ¿Cómo te va, Gregorio? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por venir, no es la primera vez que estás aquí. No, ya estuve en alguna oportunidad, es decir, pero bueno, gracias a vos por la invitación y poder compartir con vos y con el resto de la comunidad de la universidad las experiencias que uno tiene, digamos, en lo que es la investigación, el dictado de clases, es decir, la actividad diaria, digamos, que tenemos en las facultades. Te presenté primero como Gregorio Flax y tenés muchos títulos que te acompañan, pero de a poquito los iremos desarrollando. Por lo pronto, digamos que sos profesor de la facultad ¿desde qué año? No me acuerdo, son muchos. Mucho tiempo. Sí. ¿Siempre en Derecho Administrativo, en Teoría del Estado también estuviste? Empecé con Derecho Constitucional en la cátedra de Alberto Espota. Luego comencé con Administrativo. En aquella época era todo, dependía de un solo departamento, cosa que hoy sería imposible por la cantidad de comisiones, cátedras, cursos, etcétera. Y luego, ya por el año 88, empecé cuando el doctor Gordillo, Agustín Gordillo, tuvo la cátedra de Humanos, que hasta el día de hoy la sigue teniendo. Comencé a dictar Humanos con él y dejé Derecho Constitucional. Es decir, que soy profesor regular de Administrativo y de Humanos. Y Derechos Humanos es un tema que te ha convocado en distintas facetas, como docente, como investigador, y has trabajado muy arduamente en lo que fue la creación de la Cátedra Libre sobre el Holocausto. Sí, hace ya varios años, en la época que el doctor Alterini era el decano de la facultad, junto con la gente del Museo del Holocausto, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, surgió la idea de crear un espacio para poder, científicamente, fuera de lo que podría ser la cuestión política o la cuestión u otro tipo de cuestiones, crear un espacio para estudiar, investigar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de esta Segunda Guerra Mundial, la otra guerra interna que hubo, que fue el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial tiene características propias, generales, y el Holocausto tiene cuestiones particulares. En realidad está mal dicho Holocausto, el término correcto sería Shoah. El Holocausto es cuando alguien se inmola en aras de alguna actividad o alguna cuestión, mientras que Shoah quiere decir tragedia, ¿no? Es decir, que es lo que le aconteció a la comunidad judía europea principalmente durante los años, desde los 30, porque empieza antes, años 33, ya 34, ya tenemos las famosas leyes de Nuremberg, es decir, y así continuamente, digamos, fue una escalada en donde fue un proceso que avanzó y nunca, es decir, se avanzaba y no se podía retroceder. Y no solamente le pasó esto a la comunidad judía, es decir, los testigos de Jehová, los gitanos, los homosexuales, es decir, el diferente, el que teóricamente no era puro, entre comillas puro, ¿no? Porque, y siempre nos reímos, ¿sabían? En aquella época también uno se va enterando a través de la investigación, que decían de que en realidad de todo lo que era la cúpula, digamos, de lo que fue el nacionalsocialismo, ninguno era puro, ninguno era ario puro, y todos tenían algún tipo de defectos, que eran las razones por las cuales justamente se eliminaba a lo espartano, ¿no? Es decir, nacía un hijo con defecto, alguien tenía un defecto, se lo eliminaba. Uno era rengo, el otro era ciego, el otro no era ario, es decir, tenía, es decir, bueno, pero es una cuestión de investigación y todo lo demás. Ahora, qué interesante que se haya conformado una cátedra libre en torno a esto y que desarrolló tantas actividades en estos años. Sí, realmente hasta este año en realidad por cuestiones
de cambio, que ahora si querés te las puedo comentar. Fue una decisión que, a través de una conversación con la actual decana de la facultad, con la doctora Mónica Pinto, realmente para poder homenajear y rendir un homenaje a la comunidad armenia, porque es el centenario del exterminio armenio por parte de los turcos, a pesar de que esto puede traer alguna complicación, porque esto, pero es lo que yo creo, los turcos son los responsables de esto. Decidimos que yo dé un paso al costado y que el doctor Roberto Malcasian, es decir, que ha colaborado desde que se creó la cátedra hace 8 o 9 años ya, en forma continua y sistemática, que se quede él a cargo de la misma, digamos, como una cuestión de esto lo que decía, es decir, un homenaje a la comunidad armenia. Es mucho lo que trabajamos realmente. Hubo algunos profesores de la casa que colaboraron en forma asistemática o accidental, o llamémoslo, es decir, hoy con esta actividad, y bueno, la cátedra lo recibió, digamos, porque es un espacio abierto, no es que hay un curso que se da que se llama Cátedra Libre sobre el Holocausto. No, es un espacio en donde a lo largo de todos estos años estaba apoyado sobre 3 ejes. Uno era la investigación, que ahora te puedo comentar de varios de los viajes que hicimos algunos de los profesores, investigando justamente el tema del Holocausto, el tema de la Shoah, inclusive algunas cosas relacionadas con los gitanos en Hungría. Inclusive hubo un proyecto, digamos, es decir, que se elevó en un momento, un UASIT, que estaba relacionado también con todo esto. El segundo de los ejes o digamos, los sostenes que tenía es justamente la parte de cursos, la parte pedagógica. A lo largo de esto, con la licenciada Verónica Kovacic, que es historiadora, no es abogada, ella se encuentra aún dando un curso, Los derechos del niño frente al Holocausto, en donde cruza un poco la problemática y la situación de los niños durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y durante la Shoah. Otro de los cursos lo tuvo a su cargo el licenciado Patricio Broski, Pato para nosotros. Él trabajó todo el tiempo con un curso cuatrimestral que es Genocidio y Memoria, recordando un poco toda la situación de dónde proviene todo esto de genocidio, la imposibilidad de aplicación de la Convención Internacional por las características propias, un poco la historia de todo esto, ¿no? Es decir, el propio Stalin históricamente que ordena vetar la resolución, porque obviamente con la problemática del Holodomor, en donde hay 2,5 millones de ucranianos que murieron de hambre producto de las locuras de Stalin, también, digamos, es decir, hubiera caído Stalin dentro de esta convención. Y el tercer punto, el tercer eje en el cual siempre también nos apoyamos es el de extensión universitaria. Dentro de esto, es decir, bueno, más allá de que la actual decana colaboró siempre, hemos podido traer a la Facultad de Derecho cerca de 10 o 12 sobrevivientes de los campos de concentración, de exterminio, de distribución que existieron. Ellos escribieron libros, presentamos los libros, pudimos proyectar películas, es decir, recuerdo Firmes, es decir, una película de la comunidad de los testigos de Jehová, las Firmes ante el ataque nazi, es decir, donde cuenta un poco la problemática de los casi 2.500 testigos de Jehová que había en Alemania y que desaparecieron en los campos de concentración. Dice campo de concentración no es simplemente para concentrarlos, hay que estar concentrado con 25 grados bajo cero. Porque aparte, en general, damos por conocido este tema, pero yo no sé si, primero, un tema generacional, mucha gente no escuchó hablar de esto, y a veces tengo la sensación de que son recuerdos que si uno no los ejercita, pueden quedar un poco... Van a desaparecer. De acuerdo a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto de Jerusalén, un cálculo que hay es que todos los días muere un sobreviviente.
Pensemos que hace 70 años que terminó la Segunda Guerra Mundial. 70 años que liberaron los campos. Cualquier persona que en aquel momento era un adolescente de 20, 25 años, hoy tiene 95. Es decir, el ciclo de la vida no... De ahí que, bueno, yo admiro lo que está haciendo Spielberg con su fundación a nivel internacional, en donde recorre el mundo filmando para que queden los testimonios, digamos, de aquellas personas. Claro. Inclusive tuve la suerte, y acá vuelvo a agradecer realmente, ahí tengo que agradecer a la actual gestión de la facultad que colaboró para que podamos hacerlo, junto con la licenciada Verónica Kovacic. Estuvimos recorriendo Estonia, Letonia y Lituania, siguiendo el camino de los Eisengruppen, es decir, grupos especializados que venían atrás del ejército y asesinaban a los sobrevivientes. ¿Eran militares o...? No, había de todo. Había civiles, militares, había algunos que no eran nacionalsocialistas, pero no eran alemanes. Letones, lituanos también se plegaron, estonios, austríacos. Iban atrás del ejército y a medida que el ejército avanzaba en su lucha, digamos, la Segunda Guerra Mundial, por llamarlo de alguna manera, lo que había era atrás de ellos exterminando, produciendo lo que se llamó la Shoah o el Holocausto, claro. Matando a aquellos sobrevivientes, aquellos que habían podido. Recordemos que ya en esa época había pactos sobre, o sea, había convenios o tratados sobre cómo desarrollar la guerra, había acuerdos. Sí, la Convención de Ginebra. La realidad es que creo que el mundo se volvió loco. Es decir, generalmente todos dicen, sí, fueron 4 locos, es decir, refiriéndose a Hitler, Heydrich, Himmler, es decir, etcétera, etcétera. Inclusive no nos olvidemos que el ministro de Agricultura del nacionalsocialismo era un argentino. Es decir, pero eran 20 locos que tomaron, no fueron 20 locos. Cuando uno lo estudia en profundidad, yo tuve la suerte de ocurrir o concurrir a los lugares y estudiar ahí qué fue lo que pasó, cómo pasó, con todo, ¿no? Es decir, con las cosas que a uno lo angustian o le presionan el corazón y las cosas que terminan siendo cosas cómicas y cosas dramáticas, y todo lo que aconteció, ¿no? Cuando uno tiene la suerte de hacer todo esto, dice, wow, es decir, gracias facultad, gracias Universidad de Buenos Aires. Cuando estábamos, es decir, conociendo, seguimos la ruta de los Eisengruppen, es decir, estuvimos ahí viendo toda la situación y cómo se fue produciendo, digamos, toda la masacre y cómo esto era conocido y sabido. Hace muy pocos años, 2, 3 años creo que fue, Obama fue el que lo abrió los registros que tenían las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Ahí están las fotos de los campos de concentración, los campos de exterminio, las cámaras de gas. Es decir, se sabía lo que pasaba, pero era importante mirar para el costado. Y lo mismo pasó con los armenios. Con los armenios es peor, porque hoy en día muchísimos estados no reconocen la existencia del genocidio armenio. Y hay una negación por parte del propio Estado turco diciendo nosotros no cometimos un genocidio. Es decir, nosotros simplemente nos defendimos de un ataque. Si hubo una defensa de un ataque, ¿de qué estamos hablando? De niños, mujeres, abuelas, abuelos. Es decir, no atacan a un ejército. Te quiero volver, no ahora, sino dentro de un momento, hacer una breve pausa, pero al volver quiero que nos cuentes sobre este viaje que me parece tan apasionante y donde has vivido de primera mano algunos testimonios. Pero hagamos la primera pausa y volvemos en un instante. De acuerdo. Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos hoy con la entrevista con el profesor y amigo Goyo Flax, realmente un especialista en el tema de derechos humanos y también el tema de la Shoah
al cual le has dedicado años de estudio con libros, pero también te has dedicado a buscar el conocimiento vivencial a través de los viajes y entrevistas que has desarrollado. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, ya hace unos años atrás, con la gente de Yad Vashem, que era el director para los países de habla hispana del Museo del Holocausto de Jerusalén, comenzamos a organizar viajes para hacer una investigación y estudio de cada uno de los distintos puntos y empezamos a recorrer el mundo. No es que lo fuimos a recorrer, es decir, hay lugares donde en realidad, si a mí me hablan de, qué sé yo, no sé, la zona de Auschwitz, yo no fui a la ciudad muy bonita que está, porque hay una de esas cosas muy difíciles de entender, pero todos los lugares donde hay campos de exterminio o de concentración o de desplazamiento, es decir, bueno, por una clasificación que se ha hecho, digamos, de los campos, el paisaje es hermoso y en el medio de la vida uno encuentra la muerte. La cosa es que comenzamos a estudiar y a investigar y así, bueno, he recorrido Polonia, es decir, Estonia, Letonia, Lituania, estos últimos países siguiendo los rumbos de los Eisengruppen, es decir, cómo se producía la masacre de los sobrevivientes de lo que era el ataque de las Fuerzas Armadas nacionalsocialistas o alemanas. Es una gran discusión que hay ahora, ¿no? Es decir, si fueron los alemanes o fue el nacionalsocialismo, pero puede llevar horas y horas. Y todos esos campos están preservados. No están todos tan preservados. Primero que algunos han desaparecido. Si yo hablo de, qué sé yo, no sé, Auschwitz está, hay una parte que está tal cual estaba en ese momento, digamos, si bien se voló lo que eran los rusos cuando llegaron a Auschwitz, porque los rusos son los que liberaron Auschwitz, lo que hacen es volar la cuarta cámara de gas y el crematorio, lo vuelan porque dicen de que ese terror no puede ser visto, lo que pasó ahí no puede ser visto por nadie. Cuando llegan los ingleses paran todo el tema y dicen acá que no se toque nada. Ahí las famosas frase célebre del comandante de las tropas inglesas que dice filmen todo porque esto no lo va a creer nadie en el mundo, y no va a faltar alguno que lo niegue. Y cuando se refería a esto eran las montañas de cadáveres. Auschwitz está descuidado, digamos, es decir, porque es emblemático. Hay otros campos, Maidanek no existe más, es decir, hay monumentos al respecto. Y lo mismo pasa en Alemania. Este año he tenido la suerte de poder recorrer toda Alemania, República Checa, para ir a Terezín, que era el campo de concentración y exterminio de los niños. Doloroso, pero era la verdad. Después de ahí pude ir a Austria, en donde estuve en lo que fue la casa de Adolf Hitler, el Nido de Águila, en donde uno puede entender, estando ahí arriba, la megalomanía que tenía. Y luego recorrí a Lieja, nos fuimos a Lieja con un grupo de profesores de otras universidades también, y de ahí a Maastricht en Holanda. Realmente es tremendo, pero bueno, quiero empezar a preguntarte a partir del bloque próximo sobre las repercusiones y la actualidad de ese holocausto que está presente, esa Shoah que está todavía presente, porque la tragedia sigue siendo parte de la humanidad y de la historia y no hay que olvidarla. Pero si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. De acuerdo, dale, después seguimos. Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos así el tercer bloque del día de hoy con la presencia de Gregorio Flax, Goyo para los amigos, un gran profesor, maestro, ahora actualmente subdirector del departamento de... Subdirector del Departamento de Derecho Público 2. Derecho Público 2, y bueno, creador y partícipe de la cátedra libre sobre el Holocausto que ha dirigido y
y en la que sigue participando. Ahora, este vínculo entre Holocausto o Shoah, como bien decís, como tragedia, tiene un vínculo con tu materia muy directo, obviamente, es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero ¿cómo aparece o cómo incide en el surgimiento de lo que hoy, o el desarrollo de lo que hoy conocemos como el Sistema Internacional de los Derechos Humanos? Bueno, en 1945, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, el fracaso de la Sociedad de las Naciones era harto evidente, porque bueno, pasó lo que pasó, un mundo en llamas y destruyéndose, y surgen las Naciones Unidas. Dentro del ámbito de Naciones Unidas, una de las primeras medidas que se toma la Asamblea General es la creación de una Convención Internacional de Derechos Humanos, es decir, fijar cuáles eran los derechos inviolables que tenían cualquier persona por el hecho de ser persona. A partir de ahí se crea el Sistema Universal de Derechos Humanos y paralelamente comienzan a surgir los sistemas regionales. En América, en Europa, en África, ahora se ha puesto, África hace muy poquito, 60 días, su primer sentencia ha tenido el sistema africano. Asia no tiene sistema propio, pero así se creó el sistema universal. Ese sistema universal da lugar a estos dos sistemas regionales, el europeo y el americano. Comienzan prácticamente en forma conjunta, es decir, primero fuimos nosotros y luego los europeos, a pesar de que los europeos, creo yo, que producto de haber vivido la Segunda Guerra Mundial y haber visto las masacres y lo que aconteció, evolucionó mucho más rápidamente que el nuestro. Cuando digo el nuestro hablo del americano. Digamos que la Argentina recién con la vuelta de la democracia en el año 84. En el año, es decir, exacto, es decir, ahí teníamos toda la cuestión. El sistema empieza a funcionar antes, claro, pero nosotros en el 24 de marzo de 1984 se sanciona la ley 23054 que incorpora la Convención Interamericana de Derechos Humanos a nuestro régimen jurídico. Trajo mucho dolor de cabeza y lo sigue trayendo, y ahora que están en un ámbito, en rango constitucional, más todavía, ¿no? Y creo que a lo largo de estos años ha ido evolucionando el sistema. Cada vez hay nuevos conflictos o nuevos temas que van surgiendo. Nuestro sistema, bueno, a partir de que lo incorporamos constitucionalmente a los tratados internacionales de derechos humanos, los enunciados en el 75-22 de la Constitución, nos trajeron algunos dolores, nos están trayendo y van a traer más dolores de cabeza, porque la realidad es que los tratados fueron incorporados en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Las condiciones de su vigencia es cómo los interpreta el máximo tribunal que resuelve esta cuestión. Es decir, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al Pacto Interamericano o Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y acá surgieron algunas cuestiones que, hablándola con algunas de las titulares de cátedra de Derechos Humanos, lo discutíamos y seguimos discutiéndolo. ¿Qué pasa en aquellos supuestos en donde tenemos fallos divididos? Porque un tribunal colegiado, como es el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, puede ser de que fallen en forma diferente. Es decir, que algunos consideren que existe violación de derechos humanos y otros que digan no existe violación de derechos humanos. Por de pronto ya aconteció en una o dos oportunidades, hay mayoría, se respeta la mayoría, pero así como tenemos unas mayorías de 5-2, puede llegar a haber una mayoría de 4-3, claro, o 3-3 y una abstención, y que el voto del presidente, que vale doble, es decir, determine, digamos, la inclinación de la balanza. Nosotros, a través de distintos fallos, Giroldi, Bramajo, Latrebus, es decir, ahora el último bueno, no me acuerdo, el del chiquito porque ya no es chiquito, en aquel momento era chiquito, que tuvo el accidente en Campo de Mayo. Furlan, gracias. A través de todo esto fuimos armando una estructura jurídica por la cual nosotros estamos obligados, que esto lo dice inclusive el artículo 2, en mi interpretación y la de muchos de los que nos dedicamos a los derechos humanos,
todo esto trae aparejado una obligatoriedad de aplicación. ¿Cómo lo aplicamos? Si la cosa está que no está muy clara. Es decir, todo esto dice, bueno, tenemos que aplicarlo. ¿Lo aplicamos? Acá tenemos otro de los grandes dolores de cabeza. ¿Quién aplica y la interpretación que hace de lo que son los derechos humanos? Los derechos humanos son regalarle a alguien algo porque está en una situación de carencia, o realizar, a nivel de Estado, ¿no? O realizar las actividades necesarias e inclinar la balanza de tal manera para que esa persona pueda acceder. Bueno, estos son dos modelos diferentes. Yo creo que a lo largo de los últimos 10 años ha existido un modelo de prebendas, obsequios, sin controles, porque tenemos un Estado descontrolado, un Estado donde los controles de seguridad, los entes reguladores no existen. Es decir, hoy salimos a la calle y hay lugares en donde no hay luz. Es decir, y todo esto, bueno, trae problemas. ¿Estos son derechos humanos? ¿No son derechos humanos? ¿Tengo el derecho a que se me brinde un servicio? Yo creo que no son derechos humanos, que van más allá, son derechos que de alguna manera debería el Estado cumplir. Acá hablamos de que el Estado nacional ha tenido un gran desarrollo de los derechos humanos. Y yo siempre digo lo mismo, a veces en la facultad cuando discutimos con los chicos de las distintas agrupaciones, es decir, le digo, a ver, ¿qué es lo que tomamos por derechos humanos? ¿Qué variables vamos a aplicar para decir de que este Estado, es decir, o esta administración, es una administración que ha defendido los derechos humanos? ¿Me quedo en la barricada de bajar un cuadro que me pareció importantísimo el momento en que se hizo, o me quedo en la cuantificación de cuántos casos han llegado al sistema interamericano y en cuántos casos nos han sancionado? Y te quiero hacer una pregunta en esta línea, volviendo a un concepto que planteaste antes. El derecho como provisión, ¿no? O sea, los derechos humanos como te doy algo, la palabra prebenda, ¿no quita un poco de ciudadanía? ¿No parece el votante ya más como cliente o como persona a satisfacer? Comparto, entiendo la pregunta y comparto plenamente lo que creo que vos estás pensando. Nosotros tenemos una Argentina que cuando uno sale del país con todos estos viajes que estoy haciendo, investigando y estudiando el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta dónde estamos parados. Estamos parados en una ciudadanía en donde todos reciben prebendas por parte del Estado. Y no estoy hablando solamente de hoy, de esta administración, sino que estoy hablando en la ciudad de Buenos Aires, en la nación, en la provincia, en las provincias. Es decir, esto va pasando todos los días. Es decir, las dádivas, porque una cosa es subsidiar. Ayer estaba charlando con un grupo de amigos, dentro de los cuales hay un candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Es decir, no te olvides que yo trabajé muchos años en el Ministerio de Economía. Y estábamos hablando, y recuerdo que estábamos discutiendo este tema, el tema subsidios, cómo solucionar el tema subsidios. Nosotros tenemos un Estado que está subsidiando todo. Es decir, pero no está subsidiando a la gente, está subsidiando a los grupos empresarios para que estos grupos empresarios, a su vez, de alguna manera, descontados sus beneficios y sus ganancias, subsidien. Derrame, ¿no? Al final la teoría del derrame volvió otra vez del derecho administrativo. Es lo que está pasando. Tomemos el transporte. Es decir, ¿quiénes son? ¿Alguna empresa ha quebrado? ¿Se encuentra con dificultades económicas? Están todas bárbaros. Cambian los vehículos, tienen cada vez más dinero, aumentan las acciones de las sociedades anónimas. Es decir, ¿para qué? Pero bueno, se produce ahí toda la famosa catarata, digamos, por la cual no aumentamos el boleto para beneficiar al ciudadano. Pero bueno. Estamos hablando con Gregorio Flax, que es profesor de nuestra casa tanto en Derechos Humanos como en Derecho Administrativo, por eso has pasado de una materia a la otra con gran facilidad. Si te parece, Goyo, vamos a hacer la última pausa y volvemos para el final del programa. Dale, y después, si me permitís, te cuento de un libro que estamos trabajando con un grupo de ayudantes de la facultad. Con mucho gusto. Derecho al Día. 87.9. Derecho
Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque del programa de la Facultad de Derecho con estos diálogos, en esta especie de escuela jurídica que implica tener a nuestros maestros y poder consultarlos y poder saber qué están investigando y qué tema están trabajando, porque hoy con la presencia de Gregorio Flax nos ha hablado de el derecho administrativo, de los derechos humanos, de la tragedia que implican esas violaciones masivas y terribles que ha sufrido la humanidad, como la Shoah. ¿Cómo se plasma esto en tus investigaciones actuales? Mira, actualmente estoy trabajando con un grupo de ayudantes y ahí te voy a robar 30 segundos. Los voy a mencionar a uno por uno. Sí, porque te gusta formar equipos. Oscar de Felipe, Soledad Genta, Gala Ramos, me voy a olvidar de alguno, que después me van a anotar. Janina, lo tenías que anotar. Lo tendría que haber anotado. Janina, bueno, ayer se recibió Vicky, un nuevo integrante de todo el equipo, alumna brillante, es decir, tiene 25 años, se acaba de recibir de abogada, pero con unas notas fabulosas. Me estaba olvidando de Ariana Garrido, siempre podemos contar con el doctor Federico Tea, es decir, con Fede, digamos, que colabora siempre con nosotros, es decir, le pido 1000 perdones a los que me olvidé de mencionarlos ahora, pero me están apretando con el reloj. Pero en realidad, es decir, siempre me ha gustado formar equipos de trabajo, porque creo que la única manera es trabajar en conjunto, poder discutir los temas, poder abrir la cabeza, digamos, entre nosotros mismos. En realidad en este momento estoy con todo el grupo trabajando en un libro, Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Justo. Un tiempito atrás, yo estoy más allá de la amistad que tengo con el doctor Agustín Gordillo, coordinar y poner una mano junto con Adelina Loiano en la coordinación de su cátedra. Yo estoy en la cátedra de la doctora Susana Albanese. Escribimos, producto de esto, se escribió un libro sobre control de convencionalidad hace ya unos años, en donde yo escribí sobre el control de convencionalidad en el procedimiento administrativo. A muchos administrativistas no les gusta esto, pero creo que esto es el paso adelante que tenemos que dar todos. Cuando un director de jurídicos de cualquier organismo, y te comentaba entre actos, ¿cómo se llama esto? Entre tiempos, te lo decía, yo fui durante varios años director de legales en la Secretaría de Industria y Comercio. Y yo cuando dictaminaba, no dictaminaba de acuerdo a la ley, dictaminaba en realidad de acuerdo a la Constitución. Los directores de jurídicos dictaminan de acuerdo a la ley y lo que más o menos llamamos derecho constitucional. Pero se nos olvidamos de que hay una convención, hay una serie de documentos incorporados por el artículo 75-22 que en las condiciones de su vigencia están, es decir, deben ser aplicados, son operativos, no programáticos. Es decir, y esto es algo que no se usa, no se dice. Y esto es el control de convencionalidad. Es ver o recomendar lo que yo voy a hacer o lo que yo recomiendo que se haga, que debe estar de acuerdo con lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Y este libro está compuesto por varios capítulos? Varios capítulos. En realidad el título original era Intersecciones de los Tratados de Derechos Humanos en el Derecho Administrativo, pero era muy largo. No entraba en ninguna portada. En ninguna portada, teníamos que usar toda la portada. Pero bueno, hablamos sobre el tema de la responsabilidad del Estado. Aprovecho para un chivo, digamos, de la Facultad de Derecho, el 10 de septiembre, la cátedra del doctor Balbín, va a ser una jornada justamente sobre responsabilidad del Estado, el Salón Azul de la Facultad de Derecho, no sé qué hora, creo que es todo el día, en donde justamente, bueno, parte de esto lo voy a decir, porque es así, ¿no? Nosotros cambiamos el Código Civil, cambiamos la responsabilidad del Estado, ponemos, sacamos, rasgan la vestidura sobre la discusión de las normas que están en el nuevo Código Civil, si son para defender
qué sé yo, cuando se vaya el Ejecutivo, o cuando no se vaya el Ejecutivo, si se va, no se va, y nos estamos olvidando de que en realidad, si esas normas son contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que es la responsabilidad del Estado, son nulas de nulidad absoluta, Claro. son inconvencionales, un Claro. término que vamos a tener que empezar a aplicarlo, y antes hablábamos de inconstitucional, ahora hay que hablar de inconvencionalidad. Ahora, es llamativo, sos un hombre joven, pero realmente el vigor y la fortaleza con la que seguís peleando las causas es admirable. Tuve grandes maestros, tuve muy grandes maestros. Es decir, desde, qué sé yo, en el ámbito del derecho administrativo, Agustín Gordillo, Graciela Reiris, Graciela Guidi, Osvaldo Ciceles, fueron mis maestros. Cuando yo cursé Derecho Administrativo, la cursé con un título, era una carga horaria 3 veces lo que es ahora, ¿no? Porque ahora tenemos los planes, todo eso era de una sola materia. El titular de cátedra era Héctor Mayral. Héctor venía, me acuerdo, era tempranito, era un curso de las 7 de la mañana, 7 a 9 de la mañana. Era una cosa terrible llegar a las 7 de la mañana a la facultad. Él venía y nos hablaba y nos daba clase. La adjunta de él era la doctora Graciela Reiris, que después durante varios años fue titular de cátedra, es decir, directora del departamento, es decir, un lujo. Esa era la adjunta. La jefa de trabajo práctico era la doctora Graciela Guidi, que cualquiera que camine pasillo de la facultad y que tiene un mínimo así de historia de la facultad sabe quién es Graciela Guidi. Estoy hablando que políticamente ninguno pensaba igual que ninguno, todos hablaban. No es como ahora que, no, con este sí, con este no. Todos hablábamos, discutíamos las cosas. Pero todos tenían algo que te transmitieron como docente. Y el jefe, el auxiliar de primera, era el doctor Osvaldo Ciceles. Claro. Ciceles, que hoy en día Osvaldo se está jubilando más o menos porque tenía unos años más que yo. Pero todos con pasión por la docencia. Todos docentes con mayúscula. Docentes, maestros con mayúscula, y que nos formaron y nos enseñaron cómo formar grupos. Y eso es lo que de alguna manera le devolvemos a la facultad. Es decir, dejar grupos estructurados que puedan seguir trabajando. Nosotros pasamos, años más, años menos, qué sé yo, yo calculo que a mí dentro de 2 años voy a tener que pedir la prórroga de 5 años más, ¿viste? Pero nosotros pasamos, y los que se quedan son los que realmente van a tener que seguir empujando el carro y poder seguir formando y creando grupos que ya lo están haciendo. Bueno, pero espero que igualmente a nuestro programa sigas viniendo. Las veces que quieras, no tengo ningún inconveniente. Conversar contigo, realmente aprendemos, y creo que es una muy buena manera de mostrar a nuestra facultad con profesores como vos. Bueno, gracias por el elogio. Creo que somos muchos los profesores de la facultad que estamos todos en una misma beta, en una misma dirección. Sabemos que también hay perdido por ahí alguno que no está, pero de a poquito ya lo vamos a ir enderezando. Bueno, muchas gracias. Ha sido Gregorio Flax, profesor de Derecho Administrativo y de Derechos Humanos, fundador y participante de la Cátedra Libre sobre el Holocausto, y subdirector del Departamento de Derecho Público 2. Porque está dividido el Departamento de Derecho Público 1 y Público 2. A nuestros oyentes, muchas gracias por su atención, y será hasta la próxima semana en el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.